Bien, empezamos con la teoría funcional de la densidad. Es bastante extensa, nos va a llevar seguramente 3 clases, tal vez 4, dependiendo, bueno, de cómo se vayan extendiendo. Vamos a empezar con algunas definiciones, como siempre, ¿sí? Nosotros sabemos que eh, la manera de calcular las propiedades de un sistema determinado desde el punto de vista de la mecánica cuántica es resolviendo la ecuación de Schrödinger, ¿sí? La cual nos proporciona una función de onda y a su vez la energía. A partir de esa función de onda podemos definir la densidad electrónica, ¿sí? Aprovechando esta ecuación, ¿sí? Y aprovechando el hecho de que la función de onda multielectrónica está basada en la indistinguibilidad de las partículas, ¿sí? Lo cual me permite integrar sobre solo una de las coordenadas electrónicas y eso, bueno, es equivalente a integrar sobre cualquiera de las otras, de las restantes n-1, ¿sí? Y anteponiendo al símbolo de la integral el número de electrones que tenemos para asegurarnos la normalización de la densidad. Una cuestión interesante es que si nosotros quisiéramos resolver el problema de la ecuación de Schrödinger basado en la función de onda para n electrones, ¿sí? Supongamos que estamos dentro de Bohr-Oppenheimer, por lo tanto obviamos el movimiento nuclear, el movimiento de los núcleos, entonces tendríamos un problema de 3n dimensiones, ¿sí? Sabemos que es un problema enorme, que no podemos resolverlo de ninguna manera y recurrimos a un conjunto de ecuaciones monoelectrónicas. ¿Qué pasa si nosotros fuésemos capaces de escribir a la energía no en función, la energía de un sistema no en función de la función de onda, sino en términos de la densidad electrónica? Si fuésemos capaces de hacer eso, entonces reduciríamos la magnitud del problema de 3n a simplemente 3, porque la densidad electrónica, recuerden ustedes, que es un observable. Al ser un observable, eso significa que pertenece a nuestro mundo, al mundo que vivimos todos los días de 3 dimensiones. ¿Está bien? ¿Cuál es el gran problema en esto? Bueno, el problema es que si quisiéramos hacerlo, no hay ninguna seguridad de que la ecuación de Schrödinger se pueda reescribir simplemente en términos de la densidad electrónica. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que no es posible hacerlo. De paso, en esta definición, esta cuestión de escribir la energía en términos de una función, surge el concepto de funcional, ¿sí? ¿Por qué hablamos de funcional y no hablamos de función? Una función es un mapeo, ¿sí? Es una receta en la cual nosotros actuamos sobre una variable de determinada manera para obtener un número, ¿sí? Generalmente esa variable se reemplaza por algún número determinado o por un conjunto de números y entonces tenemos o bien un número determinado o también un conjunto de números. Pero, ¿qué pasa si esa función está dada, si una función está dada no en términos de una variable, sino está dada en términos de otra función, ¿sí? Fíjense, la energía, por ejemplo, así como está escrita acá, en esta diapositiva, ¿sí? En la diapositiva, la energía es una función, pero de la densidad electrónica, la cual a su vez es una función de las coordenadas. Entonces, acá no vale esa definición de que yo simplemente reemplazo a la densidad por un valor, ¿sí? Porque en realidad la densidad electrónica toma una serie de valores, un valor distinto para cada valor de la coordenada que yo defina. Por lo tanto, tenemos una función de funciones, ¿sí? Bueno, una función de funciones es justamente lo que se denomina un funcional, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia que existe entre un funcional y una función. Podemos definir matrices, densidad, ¿sí? En términos de la relación que existe justamente, lo que vimos en la diapositiva anterior, entre la densidad electrónica y la función de onda de un sistema multielectrónico. Podemos escribir, digamos, de manera absolutamente general, lo que vamos a llamar una matriz densidad de orden n, ¿sí? Que es ni más ni menos que el producto de la función de onda multielectrónica por su compleja conjugada, con una pequeña diferencia, y es que las coordenadas que aparecen en la función de onda llevan una prima, ¿sí? Están primadas, esto no significa que es derivada, es simplemente para diferenciarlas, mientras que las coordenadas electrónicas que aparecen en la compleja conjugada no están primadas. Esto es lo que me permite justamente dar una definición de matriz a esto. Si los dos conjuntos de coordenadas fuesen exactamente iguales, no tendría una matriz, tendría simplemente una función, ¿sí? Entonces,
Una matriz de este tipo la llamamos matriz densidad de orden n, y en particular, si nosotros tomáramos, digamos, a ambos lados de la igualdad de esta expresión, integramos con respecto a todas las coordenadas, después de haber hecho iguales a las coordenadas primadas y a las coordenadas no primadas, obtenemos que ambas integrales tienen que valer 1 por la condición de normalización de la función de onda, ¿sí? Esta es una condición, bueno, de normalización importante para la matriz densidad de orden n. Podemos ir un poco más allá y en lugar de hablar de una matriz densidad de orden n, hablar de matrices densidad reducidas, donde el término reducidas se aplica por el hecho de que hablamos de matrices densidad de un orden p, donde p es menor a n, ¿sí? En ese sentido decimos que son reducidas. En general, una matriz densidad de orden p se relaciona con aquella de orden n mediante una integral en donde integramos a partir de las coordenadas del electrón p más 1 hasta el último, ¿sí? Eso significa que dentro de la integral me van a quedar las integrales primadas desde 1 hasta p y sin primar desde 1 hasta p, lo que me define obviamente una función que va a depender de esas mismas coordenadas. Como tenemos una función que depende de conjuntos de 2 coordenadas, por eso es que podemos hablar de una matriz, ¿sí? A pesar de una aparente complejidad en esta expresión, digamos, las dos matrices de densidad reducidas que más nos van a interesar son las de primero y las de segundo orden, que se definen integrando, bueno, como ustedes ya se imaginarán, en el caso de la matriz de densidad de primer orden, integrando sobre las coordenadas de los electrones del electrón 2 hasta el n, dejándome una función que depende de R1' y de R1, ¿sí? Aparece acá. La condición de normalización obviamente tiene que ser n. Ustedes piensen siempre que la condición de normalización de estas matrices de densidad aparece cuando hacemos que las coordenadas primadas sean iguales a las coordenadas sin primar, ¿sí? El valor de la integral que obtenemos, esa es la condición de normalización. En el caso de la matriz de densidad, reducida de primer orden, hacer R1' igual a R1 es lo mismo que tener la densidad electrónica, por lo tanto debe estar normalizada al número de electrones en el sistema. En cambio, la matriz de densidad reducida de segundo orden se obtiene integrando desde las coordenadas desde el electrón 3 hasta el último, de manera tal que obtenemos una función que depende de las coordenadas de los electrones 1 y 2, tanto primados como no primados. Si pensamos en una condición de normalización, fíjense ustedes que esto es equivalente a estar tomando todos los pares de partículas posibles que tenemos en el sistema, ¿sí? Y que por supuesto se puedan distinguir unos de otros. Entonces, en principio vamos a tener n por n menos 1 pares, ¿sí? Lo que pasa es que va a haber pares que están duplicados. La manera de no caer en ese duplicado de datos, bueno, es dividir por 2. Por eso es que la matriz densidad reducida de segundo orden está normalizada a n por n menos 1 sobre 2, ¿sí? Como les había comentado anteriormente, la condición de normalización se obtiene haciendo que las coordenadas primadas y las no primadas sean exactamente iguales e integrando, que en términos de una matriz es lo mismo que obtener una traza, es decir, la suma de los elementos diagonales. Bien, si ustedes recuerdan los tratamientos que hicimos en el caso de Hartree-Fock, en donde una sumatoria de operadores monoelectrónicos, por ejemplo, se podía reducir a una expresión, digamos, del operador monoelectrónico actuando sobre una única coordenada y multiplicando por el número de, para las coordenadas de un único electrón, multiplicado por el número total de electrones, y de igual manera el operador bielectrónico se podía reducir a una expresión en donde aparezcan las coordenadas solamente de 2 electrones, multiplicado por el número total de pares de electrones que tenemos. Eso es posible hacerlo también para la función de onda multielectrónica, aprovechando, como les había comentado anteriormente, la indistinguibilidad de las partículas. Entonces, llegamos a una energía, la energía para un sistema de n electrones, de manera compacta, ¿sí? Por supuesto, el problema de siempre que tenemos es que no sabemos resolver esta ecuación, ¿sí? No tenemos manera de encontrar una solución analítica para este problema.
Entonces, fíjense ustedes que yo podría aprovechar las definiciones de matrices de densidad que vimos en la diapositiva anterior y reescribir esta expresión en términos de la matriz densidad reducida de primer orden y la matriz densidad reducida de segundo orden. En este caso, la matriz densidad reducida de segundo orden sería una matriz densidad reducida, sería la parte diagonal de la misma. Mientras que para la matriz densidad reducida de primer orden, puedo tomar la expresión no diagonal, ¿sí? Siempre y cuando, fíjense que acá tenemos una receta bastante clara en el sentido que el operador monoelectrónico, recuerde que acá tenemos una derivada, ¿sí? Una derivada segunda en laplaciano, actuando sobre la coordenada R1' solamente, y luego una vez que actuó hacemos que R1' sea igual a R1. ¿Sí? Es decir, ese es un cuidado que tenemos que tener si vamos a considerar que el operador monoelectrónico H minúscula está actuando sobre la matriz densidad reducida de primer orden. Bien, fíjense entonces que la ecuación anterior lo que nos está mostrando es que si yo pudiese modelar de alguna manera las matrices densidad reducidas de primero y de segundo orden, yo podría calcular la energía de un sistema que contenga n electrones, ¿sí? Además, puede mostrarse, que esto lo van a hacer ustedes en el seminario, es un ejercicio que está en el seminario, que existe una relación entre la matriz densidad reducida de primer orden y la de segundo orden, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente aprovechar las condiciones de normalización de ambas, ¿sí? Esto no es complicado para nada. Fíjense que acá lo que sí tenemos que hacer es que en la matriz densidad reducida de segundo orden, R2' y R2 son iguales, ¿sí? De manera tal que nos permite integrar sobre R2, ¿sí? Entonces, al integrar sobre R2 nos queda una función sobre R1' y R1, por supuesto. Entonces, esto significa que nosotros podríamos venir a esta expresión acá reemplazando la matriz densidad reducida de primer orden por esta integral que contiene la matriz densidad reducida de segundo orden. Entonces, eso significa entonces que podríamos calcular la energía si conociéramos la matriz densidad reducida, ¿sí?, de segundo orden de tres variables, ¿sí? De tres variables, como esta que aparece acá. Si conocemos la de tres variables, obviamente que vamos a conocer la diagonal también. Bien, el punto es que, fíjense, vamos a tratar de aprovechar lo que conocemos, digamos que es el método de Hartree-Fock, para ver si podemos simplificar estas expresiones. No existe en la actualidad una receta que me permita calcular una matriz densidad reducida de segundo orden sin tener el conocimiento previo de la función de onda, con lo cual lo que estoy diciendo es que no podemos avanzar, ¿sí? Por más que lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior es bastante tentador, no nos permite avanzar demasiado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Sería bueno volver a una expresión general en términos de las matrices de densidad reducidas de primer orden en vez de las de segundo orden y ver si esas matrices, esas expresiones, se pueden reducir todavía más tomando solamente los elementos diagonales, es decir, la densidad electrónica. Bien, fíjense, nosotros tenemos una función de onda multielectrónica para n electrones, sabemos que no podemos resolverla, que no podemos resolver la ecuación de Schrödinger para esta función de onda, y la escribimos como un determinante de Slater, ¿sí?, que nos asegure la indistinguibilidad de la partícula y el principio de antisimetría de la función de onda. Si nosotros calculamos la integral que define a la matriz densidad reducida de primer orden, vamos a obtener una suma, ¿sí?, de términos expresadas en términos, valga la redundancia, de R1' y de R1, ¿sí?, donde lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tomar al R1' en la función de onda y en la función de onda compleja conjugada vamos a tomar las coordenadas no primadas. Discúlpeme. Hay una cuestión interesante,
una propiedad de la matriz densidad reducida de segundo orden que cuando la función de onda multielectrónica se representa como un determinante de Slater, me permite reducirla a una resta de productos de matrices de densidad de primer orden, como esto que aparece acá. Fíjense, no nos vamos a detener en esto, ¿sí? En teoría, digamos, vamos a ver, digamos, en el seminario va a haber un ejercicio con el que ustedes pueden trabajar para desarrollar esto. Esto es álgebra simplemente, ¿sí? Pero es muy interesante porque lo que hay que hacer es sumar y restar términos que en principio están perdidos y eso, bueno, me permite lograr esta igualdad. La igualdad es interesante porque justamente lo que hacemos es evitar el hecho de trabajar con la matriz densidad reducida de segundo orden, ¿sí? Entonces, si volvemos a la expresión para la energía electrónica en términos de las matrices de primero y de segundo orden, reemplazamos a la de segundo orden por lo que tenemos acá arriba y entonces llegamos a una expresión como la que tenemos acá, ¿sí? Eso está bueno porque entonces ahora todo depende de la matriz densidad reducida de primer orden. Si además reconocemos que acá este producto depende de los términos diagonales de la matriz densidad reducida y que los términos diagonales no son ni más ni menos que la densidad electrónica, este término que aparece acá se reduce a la densidad en R1 y este término que aparece acá se reduce a la densidad en R2. Es lo que nos permite reescribir lo que aparece acá. Expresamos ya de manera más explícita los operadores H y G y lo que obtenemos es una expresión de este tipo, ¿sí? Como la que aparece acá al final. Si recordamos que en un sistema de capa cerrada la cantidad de integrales de intercambio, ¿sí?, que sobreviven a consecuencia de aplicar la ortonormalidad, la ortogonalidad de las funciones de spin es la mitad del número de las integrales de Coulomb, entonces intuitivamente nosotros podemos asociar estos dos términos que aparecen en la interacción electrón-electrón, el primero de ellos al término coulombico y el segundo a un término de intercambio, donde queda claro que el intercambio se produce a partir del intercambio de las coordenadas electrónicas, ¿sí? Entonces, si hay un medio multiplicando a los dos tipos de integral, al integral que tiene un medio, el signo menos acá adelante, lo multiplicamos a su vez por un medio, ¿sí? De manera tal que un medio por un medio me queda un cuarto y aparece entonces lo que vamos a llamar el término de la energía de intercambio. Por lo tanto, utilizamos símbolos, digamos, o denominaciones más usuales en la teoría del funcional de la densidad que me permiten representar a esta primera integral como un funcional de la energía cinética, ¿sí?, al segundo término como el funcional de la interacción con el campo externo en este caso se refiere a la interacción con los núcleos, ¿sí?, o los núcleos que definen el átomo o la molécula que estemos considerando. La tercera integral es el operador J, ¿sí?, el operador, digamos, coulombico, un funcional de la densidad que me describe una interacción de tipo clásica entre dos densidades de carga, ¿sí? Y el último término es justamente estos efectos cuánticos que aparecen por el hecho de representar a la función de onda como un determinante de Slater, ¿sí?, donde en lugar de aparecer las densidades, bueno, aparecen las matrices densidades reducidas de primer orden. Bien, fíjense que avanzamos bastante, ¿sí?, porque en lugar de tener algo que dependía de matrices densidad reducidas de primero y de segundo orden, pasamos a tener algo que depende solamente de matrices densidad reducidas de primer orden. El punto es que yo no puedo expresarlas de manera diagonal, por lo tanto esto todavía no es igual a una densidad. No es igual a una densidad. Por lo tanto, desde un punto de vista más estricto, yo todavía no tengo funcionales de la densidad, sino que tengo funcionales de matrices densidad de primer orden. Entonces, lo interesante es poder convertir estas cantidades, el funcional T y el funcional K, en algo que dependa realmente de la densidad electrónica, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la dificultad? El problema es que, o mejor dicho, el problema es hacer que dejen de depender de ρ sub 1
para pasar a depender solamente de ρ. Bien. Entonces, bueno, justamente fíjense lo que aparece acá, ¿no es cierto? Es el paso que tenemos que afrontar ahora es representar a T y a K como funcionales que sean funcionales efectivos de la densidad, ¿no es cierto? Los primeros intentos para poder lograr esto sobre la energía cinética y sobre la energía de intercambio fueron a finales de la década de 1920, donde Thomas y Fermi, un inglés y un italiano, casi de manera independiente pero simultánea, encontraron una expresión para la energía cinética, ¿sí? Una expresión para la energía cinética que dependía solamente de la densidad electrónica. Y por otro lado, solamente unos pocos años más tarde, Paul Dirac, otro físico inglés, dedujo una expresión equivalente pero para la energía de intercambio, ¿sí? Vamos a utilizar, entonces vamos a detenernos un poco con algún detalle, fundamentalmente en el de la energía cinética, que es más fácil. El segundo, ustedes, bueno, lo van a tener para estudiar, pero no nos vamos a detener demasiado porque hay, digamos, bastante matemática metida acá. No es una matemática compleja, no es ni más ni menos que análisis matemático, ¿sí? Hay mucho cambio de variable en las integraciones, así que no es complicada, pero bueno, no vale la pena detenernos en eso. Vamos a ver el punto de partida. El punto de partida es cómo representamos a las matrices de densidad reducidas de primer orden, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de función utilizamos para representarlas? Bueno, el punto de partida es un gas de electrones no interactuantes, ¿sí? Que también se llama o también se denomina un gas de electrones homogéneo, ¿sí? ¿Qué es en realidad un gas de electrones homogéneo? ¿O cómo podemos pensar en un gas de electrones que no interactúan? Si la interacción entre las partículas es nula, eso significa que solamente tienen energía cinética. Ahora bien, si recordamos de Físico-Química 2, ¿qué sistema era el que tenía solamente energía cinética? La partícula libre. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que hacer es recordar la solución para la partícula libre, ¿sí? Que por comodidad, en vez de moverse entre más infinito y menos infinito, restringimos el movimiento a que se mueva en una caja cúbica, ¿sí? Del lado L mayúscula, de manera tal que el volumen de la caja es simplemente L al cubo, ¿sí? Entonces sabemos que dentro de la caja la partícula va a tener solamente energía cinética y fuera de la caja no va a poder existir. De manera tal que en los límites de la caja le vamos a tener que imponer condiciones de contorno a la función de onda, ¿sí? Entonces, escribimos la ecuación de Schrödinger. El hamiltoniano es simplemente el operador de la energía cinética. Entonces, una posible solución, ¿sí? Una posible manera de expresar la función de onda es mediante un exponencial de I a la K por R, ¿sí? Que es lo que llamamos una onda plana. Obviamente, al derivar dos veces con respecto a R, obtenemos esta expresión, de manera tal que vemos claramente que la energía, ¿sí? La energía cinética, no es ni más ni menos que un medio de K al cuadrado, ¿sí? Por supuesto es un escalar, pero K acá lo expresamos como un vector, por lo tanto este K tiene que tener tres componentes, ¿sí? De acuerdo a los tres ejes cartesianos, y entonces el K al cuadrado, el escalar que da lugar a la energía, es en realidad una sumatoria de los tres componentes del vector, cada uno de ellos elevados al cuadrado. Fíjense que esto ya lo que me está mostrando es que de alguna manera tenemos una especie de esfera, ¿sí? Tenemos una especie de espacio, de espacio de las fases en el espacio K, ¿sí? Y ahí la energía cinética todos los posibles valores de la energía cinética están incluidos en una esfera. Una esfera cuyo radio va a venir dado por el valor máximo del vector K. Si recordamos que la energía cinética de una partícula es un medio de P al cuadrado, donde P es el momento lineal, entonces está claro que K, el vector K, es un vector momento, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es simplemente recordando conceptos de Físico-Química 2, ¿sí? Bien. Habíamos quedado en que la partícula se encuentra en una caja cúbica, por lo tanto,
nosotros necesitamos que se cumplan condiciones de contorno periódicas, que la función de onda sea igual en el origen de la caja y en en cada una de las caras enfrentadas, por ejemplo, a lo largo del eje X, en 0 y en L, la función de onda tiene que valer lo mismo, ¿sí? Valdrá lo que tenga que valer, no importa, pero tiene que valer lo mismo, ¿sí? Entonces, si consideramos esas ondas planas en cada uno de los 3 ejes cartesianos y aplicamos la condición de contorno periódico, lo que nos encontramos es que tiene que haber una condición que E elevado a la I, K por L, donde K y L pertenecen a cada uno de los 3 ejes cartesianos, tiene que ser igual a 1, ¿sí? La única condición, la única manera de que se satisfaga esa condición de contorno es utilizando las relaciones de Euler que me muestran, digamos, una relación, valga la redundancia, entre E y las funciones coseno y seno. Nos encontramos con que cada una de las K tienen que ser un múltiplo entero de 2 por pi dividido el lado de la caja en ese mismo eje, ¿sí? Por ejemplo, kx va a ser igual a 2pi dividido lx multiplicado por un entero que puede valer 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, 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 hasta un valor máximo, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir a la energía en términos del vector k o de los componentes del vector k, la escribimos en términos de estos enteros, ¿sí? Y obviamente aparece entonces el volumen dentro de la energía. Bien, esto significa, como les había comentado, digamos cuando veíamos la diapositiva anterior, que podemos hablar de un valor máximo de energía cinética, ¿sí? Ese valor máximo va a venir dado por lo que llamamos un vector, el vector k sub f, donde la f se debe a Fermi, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de un k de f, un k de Fermi, ¿sí? Que fija el valor máximo que puede tomar la energía cinética para un determinado sistema, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a poder pensar en una especie de esfera cuyo radio va a estar relacionado con k sub f, ¿sí? De manera tal que todos los posibles valores de k, kx, ki y kz que se pueden dar tienen que ser tales que la suma de sus cuadrados no puede superar al cuadrado del k de Fermi, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque significa que la función de onda va a estar definida no solamente por la variable r, sino que también va a estar definida por el valor que tome la energía cinética, porque el vector k aparece de manera explícita en la función de onda. Esto significa entonces que los estados de la partícula libre dependen del vector momento, ¿sí? Algo bueno que ya sabíamos, por supuesto. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la condición de normalización para una onda plana? Bien, fíjense, si nosotros planteamos un bracket, ¿sí?, de Dirac KK, entonces escribimos la expresión de manera explícita, E a la menos IKR por E a la IKR me da igual a 1, la integral del diferencial de R me da el volumen del sistema. Eso significa que la constante de normalización tiene que ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada del volumen. Bien. Vamos ahora a expresar a la matriz densidad reducida de primer orden. Vamos a expresarla en términos de la sumatoria de un producto de funciones, pero esas funciones luego las vamos a convertir en ondas planas, ¿sí? Fíjense, nosotros hacemos esto, escribimos ρ sub 1 de R1 y de R2, de manera tal que, acuérdense que estamos en capa cerrada, ¿no? Así que la sumatoria va no hasta el número total de electrones, sino que va hasta n sobre 2. Tenemos al producto de una función de onda por ella misma, su compleja conjugada, solo que una en la coordenada R1 y la otra en la coordenada R2. Estas coordenadas es exactamente lo mismo que tener R1 y R1', ¿sí? Es decir, es exactamente lo mismo. Da lo mismo trabajar
con un conjunto de coordenadas que con otras. Recuerden que las coordenadas en definitiva son variables ficticias, ¿sí? Bien, reemplazamos a cada una de las funciones de onda por ondas planas. Entonces, lo que me va a quedar es 2 veces la condición de normalización, que es 1 sobre b, la sumatoria, ¿sí?, del exponencial de i por k, multiplicado por la diferencia, ¿sí?, o la distancia entre los dos electrones, entre las dos partículas, ¿sí?, una con coordenadas R1 y otra con coordenadas R2. ¿Qué es lo más importante en realidad del cambio de esta suma a esta otra que aparece acá? Fíjense lo siguiente. Nosotros en la primera suma teníamos como índice de la suma un índice ficticio A que daba cuenta de la cantidad de funciones de onda monoelectrónicas que teníamos. Ese índice que teníamos en la suma lo reemplazamos ahora por n. ¿Y qué es n? N es el entero que me permitía definir el valor, digamos, del vector k, ¿sí?, necesario para que se satisfagan las condiciones de contorno de las ondas planas en los límites de la caja cúbica que teníamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que n puede tomar los valores 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera, etcétera? Es importante que veamos que nosotros representamos esta suma en términos de n y no en términos de k. ¿Por qué? Porque k tiene un significado físico. K representa el momento, el vector momento. N es simplemente un entero, ¿sí? Los índices en las sumas son ficticios, ¿sí? Yo podría acá haber puesto A, o podría haber puesto B, o podría haber puesto I, y da exactamente lo mismo. Acá yo puedo poner N, puedo poner M, puedo poner L. Mientras yo tenga en claro lo que valen N, L o M, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que yo no puedo poner como índice de una suma es algo que tenga significado físico, ¿sí? Entonces, si consideramos que tomamos un número de ondas planas suficientemente grande, podríamos reemplazar a la sumatoria por una integral, ¿sí?, que vaya, por ejemplo, desde el valor del primer valor que puede tomar n, que es el 0, hasta un valor máximo que en principio no sabemos cuál es, pero que sí sabemos que tiene que estar relacionado con el k sub f, con el k de Fermi. Entonces reemplazamos esta sumatoria por una integral. Obviamente que tenemos que agregar el diferencial de n, ¿sí?, porque por eso es, digamos, el cambio de suma a integral. Y entonces, ahora sí, ahora que estamos en la integral, ahora sí podemos darnos el lujo de cambiar de variable de n a k. Y para eso tenemos que usar el jacobiano de la transformación. Vayan ustedes algunas diapositivas más atrás, que fue cuando definimos el entero n, y van a ver que la relación entre un nx, por ejemplo, y kx era 2pi sobre lx, ¿sí? Entonces, si hacemos el producto de nx por ni por nz, me va a quedar 8 veces pi al cubo dividido lx por li por lz, que no es ni más ni menos que el volumen. Ahí es donde aparece entonces el jacobiano del pasaje de n a k como variable de integración, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que podemos expresar a la matriz densidad reducida de primer orden, ¿sí?, en términos de una integral que depende del vector de Fermi. Ahora, los límites de la integración van desde 0 hasta un k máximo, que como habíamos dicho anteriormente, no es ni más ni menos que el k de Fermi. Sabemos que la matriz densidad reducida de primer orden diagonal es igual a la densidad. Entonces, ¿qué pasa si en esta expresión hago que R1 y R2 sean iguales? Me viene muy bien eso porque eso me va a anular, en realidad no me anula, sino que me hace igual a 1 al exponencial. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar el exponencial de i por k por 0, me queda 1, y puedo expresar el diferencial del vector de k en términos de k al cuadrado por el seno de phi, multiplicado por el diferencial de k, diferencial de phi y diferencial de θ, ¿sí? Esta integral doble que aparece acá, sabemos ya de memoria que es igual a 4pi, por lo tanto me queda una integral desde 0 hasta kf de k al cuadrado, que no es otra cosa que k cubo dividido 3, ¿sí?
En 0 vale 0 y en KF vale KF. Por lo tanto, fíjense ustedes que tenemos entonces una relación entre la densidad y el valor máximo del vector momento. ¿Sí? Del vector momento. En este caso, bueno, como va elevado al cubo, obviamente que hacemos las operaciones correspondientes para estar trabajando con el escalar. ¿Sí? Entonces, esto significa que KF, la magnitud de KF está relacionada con la raíz cúbica de la densidad electrónica. ¿Sí? Claramente que si la densidad electrónica depende de R y KF también depende de R, bueno, tiene que haber una dependencia de KF, del vector momento máximo, con R. ¿Sí? Esto entonces, bueno, nosotros consideramos esta dependencia de esta manera y tenemos entonces una expresión que me permite trabajar o con la densidad electrónica o con el valor máximo del vector momento que llamamos momento de Fermi. ¿Sí? Esta equivalencia es importante, ¿sí? Es muy importante porque demuestra una relación muy directa entre la densidad y el valor máximo de la energía cinética. Entonces, fíjense, vamos ahora a ver cómo deducimos el funcional de la energía cinética, pero que de manera tal que en lugar que dependa del laplaciano de la matriz densidad reducida de primer orden no diagonal, dependa pura y exclusivamente de la densidad, de alguna función de la densidad. Nosotros tenemos esta integral, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer antes de tener una expresión para la integral en términos de la densidad es de alguna manera reducir o cambiar esta derivada, este laplaciano, sobre la matriz densidad reducida de primer orden, cambiarla a alguna expresión que dependa de la densidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, fíjense, nosotros venimos trabajando con una expresión para la matriz densidad reducida de primer orden en términos de ondas planas. Hagamos exactamente lo mismo y apliquemos el laplaciano. Apliquemos el laplaciano sobre R' solamente. Esto significa que vamos a derivar solamente sobre una de las ondas planas, la que contiene R', en definitiva que derivemos con respecto a una u otra es lo mismo, ¿sí? Y me va a quedar esta expresión, me va a quedar lo mismo que teníamos antes con un menos k al cuadrado. Cuando luego aplicamos la condición de que R' y R sean iguales, otra vez este exponencial me termina siendo igual a 1, e a la 0 es igual a 1, y me queda k cuadrado, ¿sí? Lo que hacemos entonces ahora es representar a este k, suponemos que k cuadrado depende solamente, digamos, de su magnitud, es decir, que el vector k cuadrado lo consideramos solo como k al cuadrado, pero, digamos, en su magnitud, no en su dirección, y entonces el diferencial de k pasa a ser, por supuesto, k cuadrado por diferencial de k, por seno de phi por diferencial de phi, por diferencial de tita. Integramos sobre los ángulos para que me dé un valor de 4pi, y el k cuadrado de acá se multiplica con el k cuadrado que obtenemos a partir del diferencial de k, me queda un k a la cuarta, que obviamente al integrar entre 0 y kf me termina quedando el vector de Fermi elevado a la quinta multiplicado por 1 sobre 5 veces pi al cuadrado. Fíjense entonces que tenemos una expresión para el laplaciano de la matriz densidad reducida de primer orden en términos de KF. ¿Sí? En términos de KF. Pero, recuerden ustedes, venimos un poquito más arriba, a KF también lo podemos expresar en términos de la densidad. Es decir, que tranquilamente yo puedo venir acá y reemplazar KF por esta expresión que depende de la densidad. Obviamente, eso es lo que hacemos y obtenemos, fíjense ustedes, una expresión para el laplaciano de la matriz densidad reducida de primer orden en términos de la densidad electrónica elevado a las 5 tercios, multiplicado por una serie de constantes. ¿Sí? Cuando venimos entonces ahora al funcional de la densidad, que dentro de su integral tiene al laplaciano con el que estuvimos trabajando, a todo esto lo reemplazamos por la expresión que tenemos acá arriba. Este menos se va con este menos,
de manera tal que la energía cinética me va a quedar positiva. Aparecen un montón de constantes acá que las podemos trabajar, ¿sí? Y me queda todo esto que aparece fuera de la integral, que la simbolizamos como una C sub K, ¿sí? Que es una constante, tiene un valor bien definido, y lo más importante de todo es que dentro de la integral me queda la densidad electrónica elevada a las 5/3. Y fíjense, este es el resultado que estábamos buscando. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros teníamos como punto de partida una expresión que era el laplaciano actuando sobre la coordenada R' de la función de la matriz densidad reducida de primer orden no diagonal. ¿Sí? Claro, eso es complicadísimo porque ¿cómo modelamos a esa matriz densidad reducida? Lo que hacemos es elegimos modelarla a partir de ondas planas, y esas ondas planas nos permiten encontrar una expresión que depende solo de la densidad electrónica, es decir, de la diagonal de la matriz densidad reducida de primer orden. Entonces pasamos de tener algo complicado para trabajar, ¿sí? Que no sabemos una manera general de expresarla, a algo que depende pura y exclusivamente de la densidad electrónica. No sabemos si esto va a dar bien o va a dar mal, pero en principio es un avance importante, ¿sí? Necesitábamos un funcional de la densidad para la energía cinética, y esto es lo que estábamos buscando. Una dependencia con la potencia, las 5/3 de la densidad electrónica. Esto, lo que está recuadrado en rojo, es lo que se denomina el funcional de Thomas y Fermi para la densidad, para la energía cinética. El funcional de la densidad para la energía cinética. Bien, podemos hacer un tratamiento muy parecido para la parte de intercambio, ¿sí? Acá la cosa se complica un poco más porque vamos a tener que trabajar explícitamente con una matriz densidad reducida de primer orden no diagonal, ¿sí? Lo primero que se hace es un cambio de variable. En lugar de seguir trabajando con R1 y con R2, trabajamos con la distancia entre las partículas, que lo denominamos el vector S, y un desplazamiento del sistema como un todo, que lo simbolizamos con la letra R. Hacemos una suposición importante, ¿sí? Fíjense ustedes que ahora el producto de una onda plana por su compleja conjugada E a la IK R12 la podemos escribir entonces como E a la IKS, ¿sí? Si suponemos ahora que S y K, los vectores S y K, están sobre el eje Z, ¿sí? O por lo menos que S esté sobre el eje Z, entonces podemos considerar simplemente un producto escalar entre los dos vectores, ¿sí? De manera tal de que consideramos solo las magnitudes y el ángulo que forman entre ellos, ¿sí? Si hacemos eso, entonces fíjense que podemos expresar a la matriz densidad reducida de primer orden de esta manera. Ahora ya no tenemos que R12 es igual a 0 como veníamos haciendo en las diapositivas anteriores. Ya eso no vale porque no me sirve. Entonces yo paso de tener una matriz densidad reducida de R1 a R2 a algo que depende de R y que depende solo de la magnitud de S, no depende de su dirección. Es decir, que me quedo solamente con la norma de ese vector. Entonces, fíjense ustedes que me queda, claro, pierdo simplicidad en la parte de matemáticas, ¿sí? Pero bueno, pero tampoco es tan terrible. Fíjense que entonces tengo que considerar explícitamente este término, ¿sí? Y ahora sí, hay un poco de matemáticas, un poco, digamos, hay cambios de variable, digamos, no nos vamos a detener en esto. Lo importante es que la matriz densidad reducida de primer orden, no local, ¿sí? no diagonal, perdón, dependiendo de R, del vector R, pero dependiendo de la magnitud de S, depende de la densidad y depende de una variable t, que es ni más ni menos que el producto del vector momento de Fermi multiplicado por la magnitud de S, ¿sí? Que llamamos t. Fíjense esto que aparece acá, que parece bastante feo. En realidad son funciones bien conocidas que se llaman esféricos de Bessel, ¿sí? Son familias de funciones
muy conocidas, ¿sí? En definitiva, estos son los primeros dos esféricos de Bessel que aparecen. Esto está muy bueno porque pudimos reducir lo que era una matriz densidad reducida de primer orden, no diagonal, que dependía de R1 y de R2, a algo que ahora depende de dos coordenadas diferentes, y la más importante, la que más me interesa a mí para evaluar la interacción, que es la distancia entre las dos partículas, me interesa solo el escalar, solo el valor de la distancia, ¿sí? Y no me interesa la ubicación absoluta de cada una de las mismas, me interesa solamente a qué distancia se encuentran, ¿sí? Entonces, eso significa que a la integral de intercambio, escrita de esta manera en términos de las matrices reducidas de primer orden en R1 y R2, la puedo reescribir de esta manera, las mismas matrices escritas en términos de R y de S, y lo más importante también es que al operador G, en vez de escribirlo como 1 dividido R1 y R2, lo escribo directamente como 1 sobre S. ¿Sí? Me aprovecho de que el jacobiano de la transformación entre los dos conjuntos de variable, R1 y R2 y R y S, vale 1. Bien. Como lo más importante es que las matrices de densidad dependen de la distancia entre las partículas, y la distancia acá es solamente un escalar, no tiene nada que ver con la dirección, y R es simplemente un desplazamiento de las dos partículas como un todo, bueno, el producto de estas dos matrices de densidad que solamente intercambian sus índices me permite escribir la expresión una cualquiera elevada al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, vengo con esta expresión dentro de la integral, ¿sí? Para calcular o para determinar la forma del funcional K, reemplazo esta expresión por lo que habíamos encontrado en la diapositiva anterior, esa densidad multiplicada por los esféricos, ¿sí? De Bessel. Fíjense que acá ya al diferencial de R lo mantengo como diferencial de vector de R, pero al de S ya estoy considerando la parte independiente de los ángulos, ¿sí? Es decir, los ángulos ya integré, los saqué como 4pi y el 4 se me fue con el 1/4 que tenía acá, ¿sí? Entonces, el S cuadrado que aparece acá se cancela con el S que tenía en el denominador. Fíjense que este es un resultado buenísimo, porque esa S que aparece en el denominador, que siempre es un problema para el cálculo de la interacción electrón-electrón, ahora simplemente lo cancelo con un S cuadrado que aparece acá a partir del diferencial, ¿sí? Entonces, la simplificación matemática es extremadamente grande, ¿sí? Extremadamente grande. Claro, acá hicimos un avance importante, pero todavía no tengo al funcional K expresado como un funcional solamente de la densidad electrónica. Aparece mediante la variable T, la variable S, y también aparece el vector de Fermi, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera tengo que integrar, ¿sí? Al menos sobre el diferencial de S, para que me desaparezca todo lo que depende de la variable T, ¿sí? En definitiva de la variable S, ¿sí? Y que me quede solamente K de Fermi, y luego reemplazar el K de Fermi por la expresión que la relaciona con la densidad electrónica. Ahí recién vamos a lograr una expresión para el funcional K de ρ que dependa pura y exclusivamente de la densidad electrónica. Entonces, bueno, la integración con respecto a S es también, nuevamente, algo no complicada, pero sí elaborada, ¿sí? Hay que integrar varias veces, ahí por partes, no lo vamos a hacer esto, hay que hacer cambios de variable, ¿sí? Lo más importante en todo esto es que me termina quedando un cociente entre la densidad electrónica elevado al cuadrado y el vector de Fermi elevado al cuadrado. Pero el vector de Fermi era proporcional a la raíz cúbica de la densidad electrónica, es decir, que me termina quedando la densidad elevado al cuadrado dividido la densidad elevado a las 2/3, que esto es ni más ni menos que la densidad electrónica elevado a la 4/3. Todo el resto es un conjunto de constantes que las agrupamos dentro de C sub x, y entonces obtenemos acá r cuadrado, un funcional que sí depende de la densidad electrónica, que es la expresión que derivó Dirac hacia 1930. ¿Sí? Fíjense entonces que tenemos
un funcional, ¿sí? Que lo podemos llamar como funcional de Thomas, Fermi y Dirac, ¿sí? En donde tenemos pura y exclusivamente una dependencia con la densidad electrónica. La densidad electrónica que aparece elevado a la 5/3 en la energía cinética, que aparece elevado a la 4/3 en la energía de intercambio y que aparece normalmente interactuando con el potencial externo dado por él o los núcleos y una interacción de tipo clásica, una expresión coulombica. Por supuesto que si hacemos Cx igual a 0, el modelo se reduce a un modelo de Thomas Fermi, ¿sí? Que fue, digamos, obviamente mientras Dirac todavía no había propuesto en 1930 su expresión, lo único que había era energía cinética, así que pasamos de tener un modelo de Thomas Fermi a un modelo de Thomas Fermi y Dirac, ¿sí? Bien, ¿qué podemos decir de este modelo? Y el modelo es bastante rudimentario, ¿sí? Las soluciones a la ecuación de arriba no están garantizadas ni mucho menos, ¿sí? Cuando es posible encontrar una solución, las condiciones de contorno no son las mismas que surgen de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Además, al resolver la ecuación con Cx igual a 0, es decir, el funcional de Thomas Fermi, se encuentra una dependencia con el número atómico de z elevado a la 7/3. Esto introduce, digamos, si uno lo compara con Hartree-Fock, encuentra que los errores son enormes, 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 ¿sí? No es raro ver que los errores se van haciendo menores a medida que el valor de z aumenta, y esto se debe fundamentalmente a que el modelo de Thomas Fermi tiene un origen estadístico. Nosotros hicimos la deducción de una manera distinta, pero se puede hacer una deducción utilizando física estadística, ¿sí? Termodinámica estadística, si ustedes quieren, ¿sí? Podemos obtener exactamente la misma expresión utilizando estadística. Sabemos que la estadística funciona, mejor funciona cuanto mayor es el número de partículas que consideramos. Por lo tanto, a medida que el valor de z aumenta, la concordancia con Hartree-Fock es mejor, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, eso está mostrando también que el modelo de Thomas Fermi no es de lo mejor, ¿sí? ¿Qué pasa si incluimos el intercambio? El intercambio de Dirac agrega un término que depende de z elevado a la 5/3, ¿sí? Y ese término hay que recordar, que va con un signo menos adelante. Así que en realidad lo que hace es empeorar las condiciones, ¿sí? Empeorar los resultados que obtenemos al compararlos con Hartree-Fock, ¿sí? Una cuestión muy interesante que muestra también la deficiencia de estos modelos, es que ninguno de los dos puede describir el enlace químico, ¿sí? Es más, si uno graficara, si uno hiciera un perfil de energía potencial en función de la distancia entre dos núcleos, por ejemplo, lo que encuentra es que a medida que los núcleos se van acercando, la energía constantemente aumenta, ¿sí? Constantemente aumenta. Es decir, es lo que llamaríamos en una teoría de orbitales moleculares un estado repulsivo. Un estado repulsivo. La explicación viene por el lado de que si escribimos el potencial electrostático, ¿sí? Con sus dos contribuciones, una debida al núcleo o los núcleos, si acá hubiese una suma, y el término debido a la densidad electrónica, si consideramos el potencial completo, entonces no vamos a obtener enlace químico. En cambio, si eliminamos arbitrariamente el término que depende acá del potencial externo, entonces ahí logramos recuperar el enlace químico. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido la eliminación de este término, ¿sí? En realidad lo que me está mostrando esto es la deficiencia del modelo, ni más ni menos. Bien, si hacemos un poco de memoria, ¿cuál fue el punto de partida de estas expresiones? Considerar un gas de electrones homogéneo, un gas de electrones no interactuantes. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para mejorar el tratamiento? Abandonar la homogeneidad de este gas de electrones. ¿Y cómo podemos abandonarla? Bueno, si el sistema es homogéneo, eso significa que la densidad electrónica tiene que valer lo mismo en cualquier valor de R. Por lo tanto,
una derivada de la densidad, un gradiente de la densidad, tiene que ser cero, ¿sí? ¿Qué pasa si el gradiente no es cero? Entonces el sistema deja de ser homogéneo. Entonces esto significa que abandonar la homogeneidad del gas de electrones significa poder considerar gradientes de la densidad electrónica. La primera propuesta, ¿sí?, para considerar gradientes de la densidad electrónica apareció hacia 1935 gracias a un físico alemán, von Weizsäcker, que al término de ρ a la 5/3 de Tomasi Fermi le agregó un término que depende de la norma del gradiente de la densidad, ¿sí? El término en general, digamos, da resultados que son, digamos, bastante más aceptables que Tomás Fermi, pero hay una cuestión que es prácticamente insalvable, ¿sí? Y es que si uno grafica la densidad que se obtiene con estos métodos, la densidad no tiene la estructura de capas que nosotros esperamos, ¿sí? Un método Hartree-Fock tiene naturalmente una estructura de capas, porque en definitiva nosotros también estamos definiendo una estructura de capas al construir el determinante de Slater, ¿sí? Pero estos métodos basados exclusivamente en la densidad no tienen estructura de capas, ¿sí? No tienen estructura de capas. Bueno, es un problema, digamos, bastante complicado, que incluso que hoy en día, digamos, todavía no ha sido resuelto con funcionales que dependen pura y exclusivamente de la densidad electrónica. Por otro lado, también hay una corrección de este tipo para el funcional de intercambio, para el K, donde agrega un término que también depende de la norma del gradiente de la densidad. Aparece una constante beta. Esta constante beta la expresamos de esta manera porque dependiendo de los autores le dan diferentes valores a beta. Pero más allá del valor de beta hay una cuestión que es más interesante, y es que si uno aplicara el principio variacional a este término presenta un término que diverge a medida que R tiende a infinito, ¿sí? Por lo tanto, ya presenta un problema hasta matemático importante, ¿sí? Bueno, hay por supuesto maneras de mejorar el método de Tomás Fermi-Dirac. La mayoría son de tipo semiempírico, ¿sí? Pero en general, digamos, las mejoras no justifican, no ameritan seguir utilizando un método como este. Fue necesario esperar, digamos, prácticamente 3 décadas hasta que Hohenberg y Kohn, por un lado, en 1964, y luego el mismo Walter Kohn, junto con Scham en 1965, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como teoría del funcional moderna o simplemente DFT, ¿sí? La DFT moderna está basada en los postulados, no los postulados, sino la propuesta de Kohn y Scham, muy interesante, ¿sí? Muy interesante, que la vamos a ver, no ahora en la próxima clase, ahora enseguida vamos a cortar. Y simplemente una cuestión, digamos, un comentario, en 1998, justamente Walter Kohn y otro químico teórico, digamos, un inglés, John Pople, muy importante, que ha tenido que ver en el desarrollo de los primeros programas que permitieron hacer cálculos en química cuántica, compartieron el premio Nobel por las contribuciones al desarrollo de la DFT y de métodos computacionales en química cuántica.